Acerca de Dios, ¿quién es Dios? Para Juan, Dios es luz, ¿verdad? Para Juan es luz, para Pablo era fiel, justo, para Moisés era fuego consumidor y así. Pero también habíamos mirado la luz y las tinieblas. ¿Cómo pues caminar en luz? ¿Qué hacemos cuando caminamos en luz? Pero también habíamos mirado qué es las tinieblas. ¿Cómo era vivir en tinieblas? Lo que se habló en el capítulo 2 está también en el capítulo 1. En el capítulo 2, en el verso anterior, habla de no debemos aborrecer. Por lo tanto, hermanos, vamos a continuar en esta mañana hablando del mismo libro de Primera de Juan, del capítulo 2, pero vamos a enfocarnos desde el 12 hasta el 17. De ahí vamos a meditar en esta mañana en lo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre, te damos gracias por bendecirnos en esta mañana con tu presencia, con tu amor, con tu Santo Espíritu morando y guiando nuestras vidas. Sé, Padre, con nosotros. Sabemos, Padre, que sin ti no somos nada, sin ti no conocemos nada, sin ti no tenemos nada. Al tenerte a ti, Padre, en nuestras vidas, al tener a tu Hijo Jesucristo con nosotros, a tu Santo Espíritu guiando, sabemos, Padre, que lo tenemos todo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Santo Espíritu, por estar con nosotros día a día. Y en esta mañana, en este tiempo tan especial, donde tu iglesia se reúne para elevar su alabanza, su gratitud, elevar su reconocimiento, Padre, lo que hacemos sea llegando a tu presencia en olor fragante. Y tu palabra, Padre, en este momento sea hablándonos, recordándonos o exhortando a nuestra vida, para que podamos caminar siempre mostrando que somos de la luz y no somos de las tinieblas. Guíanos, Padre, a entender tu santa palabra. En tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. El anhelo de Dios, hermanos, el anhelo de Dios es que el pueblo de Dios, el anhelo de Dios es que sus hijos o nosotros estemos completamente satisfechos en Él. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de un padre es que sus hijos sean hijos obedientes, hijos que hayan alcanzado en esta vida, han obedecido y han logrado la meta que se han propuesto. Un padre está feliz, un padre está contento cuando sus hijos caminan de esa manera. Pero, ¿qué pasa cuando el hijo no alcanza eso? ¿Qué pasa cuando el hijo no ha llegado o no llega a lo que anhelamos? Realmente, de cierta forma, hay una tristeza, una decepción. ¿Pero por qué? ¿Nos sentimos culpables por tal fracaso? Mucho más que eso, hermanos, es cuando Dios anhela que estemos completamente satisfechos en Él. Cuando sus hijos, cuando la iglesia realmente, en vez de poner la mira en Dios, pone su mirada en el mundo. Cuando la iglesia, cuando la persona, cuando el hijo pone sus ojos en las cosas del mundo, realmente es una tragedia para el cristiano, para el creyente. Pero el anhelo de Dios es que su pueblo esté completamente satisfecho en Él.
y con el único motivo de agradarle a Él. Y ahí debe surgir una pregunta. ¿Dios está satisfecho conmigo? ¿Está satisfecho Dios conmigo? ¿Estoy agradándole a Dios? Debe surgir preguntas en nuestra vida. La palabra de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta fracción de la palabra, lo que vamos a meditar en esta mañana, ¿somos mundanos? ¿Somos cristianos? Es la pregunta. Somos. Y va a responder la Escritura: no estoy acusando, no estoy hablando algo contra nadie, solamente queremos que nos preguntemos. Pregúntese. Y la Escritura nos va a detallar algo a nosotros. Lo primero que nos dice, como primer punto, la advertencia contra ser mundano es dirigida a todo creyente. Como acabamos de mirar en la Escritura, dice: os escribo, padres, os escribo, hijos, o escribo a jóvenes, o escribo a ti, mujer, o escribo a ti, hombre, pero está hablando en forma general, está hablando a todos. No solo está diciendo, bueno, a ustedes padres nada más, o solo a ustedes jóvenes nada más, o solo a ustedes hijos nada más. No, la Escritura habla en forma general. Padres, madres, hijos, jóvenes, niños, a todos está dirigido la palabra de Dios. A todo tipo de persona está la advertencia. Nos advierte: cuidado, vayas a vivir una vida del mundo. Es padre, madre, hijos, pero también hace una referencia a ¿quiénes? A los que han sido perdonados. La iglesia, o los que conformamos la iglesia, hemos alcanzado el perdón de Dios. Sí, hemos aceptado o adoptado la fe doctrinal de Cristo. Entonces somos perdonados. Habla a todos, pero también habla a los perdonados. La iglesia es el grupo de los perdonados. La iglesia es el grupo de personas que han sido encontrados inocentes delante de Dios por medio de Jesucristo. Entonces la advertencia es a los perdonados. Pero también en el verso 13 hace ver a los que conocen al Padre desde el principio. No solamente hace referencia a ustedes, hermanos, que son perdonados, sino hace referencia a ¿qué? Ustedes, dice la Escritura, conocen al Padre desde el principio. ¿Quién no conoce al Padre? Porque todos conocemos.
¿Cómo es el Padre? Amoroso, bondadoso, generoso, fuego consumidor, castigador al que no obedece. Ese es Dios, ¿verdad? Las características o las cualidades de Dios. ¿Conocemos a Dios? Es una buena pregunta. Esperemos que todos conozcamos a Dios. Esperemos que todos conocemos quién es Dios. Porque si hay un verdadero conocimiento del Padre, debería haber entrega, sumisión, ¿verdad? Obediencia a Dios. El no conocer a Dios nos va a llevar a lo que es la rebeldía. Por lo tanto, está hablando a todos, a los que conocen al Padre desde el principio. Y todos lo conocemos. Y esperamos que lo conozcamos. La luz y las tinieblas no se pueden juntar. Si hemos sido rescatados por Cristo, pues nuestra vida hoy tiene que ser diferente. Claramente lo escuchamos o lo vimos en el estudio. Vivimos para Dios. ¿Por qué? Porque hemos vencido al maligno. ¿O es que no han vencido al maligno? ¿O es que no hemos vencido al maligno? A veces de broma dice, cuando estamos medios perezosos, cuando no estamos caminando, cuando andamos desanimados, el diablo ya te está aplastando en la nuca. Hermanos, hemos vencido al maligno por el poder de Jesucristo. Y como hemos vencido, hermanos, tenemos que perseverar, no siendo parte del mundo, no practicando lo que el mundo practica. Por lo tanto, el apóstol Juan hace una advertencia a todos. Y en el 14b, también dice, en el 14b, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Hace advertencia a los quienes la palabra de Dios ha llegado. Hace referencia a todos nosotros que conocemos y que permanecemos en su palabra. Del 15 al 16 la Escritura nos hace ver: ser mundano es amar al mundo. Advertencia, pero nos hace ver en el cual podemos caer. El mundano, el que no conoce a Dios, ¿cuál es su práctica diaria? Habíamos hablado, escuchamos en el estudio, la práctica diaria, Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. ¿Cómo es la práctica diaria del que no conoce a Dios? ¿Cómo viven tales personas? En la ira, en el enojo, en la malicia, en el adulterio, en la fornicación. Esa es la práctica. Su vocabulario no ha cambiado para nada. Una práctica diaria de una persona que no conoce a Dios. ¿Cuánto ha cambiado nuestra vida desde que llegamos a Cristo? Y vivimos en la luz. Eso nos anima, Juan, a vivir. Leamos de nuevo el verso 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, Cristo Jesús nos está diciendo que es prohibido vivir una vida del mundo. Paren de hacer eso ya. Paren. Ya no hagan de esa manera. ¿Pero qué es amar el mundo? Gálatas ya nos explica. Es poner todo nuestro empeño en las cosas del mundo.
En vez de estudiar la palabra de Dios, amo el fútbol. En vez de estudiar o leer, venir a la iglesia, reunirnos como célula, ¿qué hago? Amo los deberes de mi hijo. Puede ser, ¿no es cierto? Porque no hay tiempo para Dios, pero hay tiempo para los deberes. Amo al mundo haciendo más cosas parecidas, preocupándome más en las cosas de esta vida. El Señor claramente dice en Mateo: hagan tesoro en el cielo y no en la tierra. Porque amamos al mundo, nos preocupamos tanto en las cosas materiales y nos desligamos de las cosas espirituales. Tanto es el amor, la atracción al mundo, que no podemos despegarnos de ella. Pero despreocupémonos un poco, hermanos, de las cosas materiales y demos tiempo a Dios, porque el creyente debe parar de vivir y de buscar y de preocuparse tanto por las cosas del mundo. Seguro alguien dirá: pero usted no me entiende. Tengo deudas, tengo que pagar al banco, tengo que pagar trabajadores, tengo que pagar mercadería. Posible, no le entiendo. Pero sin embargo, todos nos desenvolvemos en este mismo mundo. Todos tenemos que pagar, todos tenemos que alimentarnos, todos tenemos que vestirnos. Sin embargo, unos preocupamos más que otros. Hermanos, esto debe parar, dice el apóstol Juan. Ser mundano es amar al mundo, preocuparme más en las cosas de este mundo. Tenemos y queremos más. Tenemos y buscamos otro. Ya tengo una casa, pero quiero otra más. Tengo 5 hijos y tengo que tener 5 casas, una para cada uno. Y nos preocupamos más. Tengo un carro, ya no está tan nuevo, quiero otro. Y nos preocupamos más y nos metimos en más deudas y más deudas y más deudas, que no tenemos tiempo para Dios porque tengo que trabajar para pagar mis deudas. ¿Dónde está la prioridad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pide Dios? ¿El carro, la casa? ¿Irá con nosotros al cielo? ¿Llevaremos al cielo las cosas materiales? No, hermanos, todo se quedará aquí como algo tan preciado para Él, y quiere que seamos solo de Él. A nadie, a ningún ser humano, a ninguna pareja va a querer tener un amor compartido, una persona compartida. Nadie, eso no es lógico, eso no es correcto. No vamos a estar contentos. Ningún matrimonio va a estar contento que compartir a su esposa o a su esposo. Eso no es correcto. Mi esposa es exclusiva para mí. Su esposo será exclusivo para usted. Y nosotros somos exclusivos para Dios. Pertenecemos solo a Él. Somos solo de Él. Debemos amarle solo a Él y entregarnos por completo solo a Él. Por lo tanto, el amor de Dios hacia nuestra vida es un amor exclusivo, solo para Él. Y Dios no quiere compartir nuestra vida con el enemigo.